Muy bien. Vamos a dar bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien, siendo las 2 en punto. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. El trabajo práctico número 6. Supongo que lo tienen descargado. El tema estabilidad de los sistemas de control. Estabilidad de los sistemas de control. Este práctico también es largo. No conté la cantidad de hojas que tiene, pero se hizo largo. Así que también háganlo con tiempo para ser entregado del viernes que viene al otro. Siempre 10 días. 10 días. Entonces, desde el viernes que viene al otro, esa es la fecha de entrega. Igual ya voy a escribir ese dato en el foro de novedades. Así que, bueno, vamos a comenzar. Si están listos, los que quieran tomar nota lo hacen, los que no, prestan atención. Son muchos detalles. Vamos a tratar de explicar lo mejor posible, ¿sí? Vamos a iniciar nomás nuestra presentación. Y ¿se acuerdan que les decía, perdón, ya activo el video de nuevo, les decía que vamos a ver al principio nomás, ahora al comienzo, un cambio que hice en el trabajo práctico número 5, el anterior, el ejercicio 7, y les prometí que lo iba a explicar otra vez. Se hizo algunos cambios y les quiero mostrar por qué. Ya nomás, comparto pantalla con ustedes. Vuelvo entonces al trabajo práctico 5, simplemente con un ejercicio, y es el problema número 7. Estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Problema 7. Sí, profe. Excelente. Aquí, como les mencioné en el foro de novedades, hicimos, porque estuvimos debatiendo con el profesor Luis, porque había una cosa que no cerraba en el ejercicio, en la redacción anterior y en el diagrama de bloque anterior. Como no cerraba lo que decía, ese enunciado anterior fue tomado de un libro, había una confusión en cuanto a qué se refería con encontrar la ganancia. Entonces, no especificaba bien cuál ganancia, y había algunos faltantes. Entonces, ¿qué hicimos? Fue ajustar un poco el enunciado, el texto, ajustamos el diagrama en bloque, y bueno, aprovecho esta oportunidad para explicar algunos detalles más que se van sumando a la materia. Entonces dice, para el sistema mostrado en la figura, determine K1 y K2 tal que el sistema global tenga una ganancia igual a 1. Fíjense que habla del sistema global. Un coeficiente de amortiguamiento igual a 0,6 y una frecuencia natural omega sub n igual a 5. La retroalimentación es unitaria. Y ajustamos el diagrama en bloque conforme al enunciado, y se agregó este bloque de ganancia general, de modo que K, mayúscula siempre, por supuesto, es la ganancia general de todo el sistema. K se refiere siempre a la ganancia general de todo el sistema. Siempre es así, mayúscula. K1 se refiere a la ganancia de G1 y K2 se refiere a la ganancia de G2. Hecha esa diferencia, podemos acá escribir que GDS es igual a lo que ustedes ya conocen, reduciendo los bloques, K por K1 sobre S por S más A. Recuerden este formato. K2 vale 1, K2 vale 1, y ahora lo que vamos a, perdón, HDS vale 1, y acá voy a hacer una observación también. Entonces, acá dice que la retroalimentación es unitaria. Si bien después vamos a comprobar que K2 vale 1 también, porque lo vamos a comprobar matemáticamente, aquí vamos a decir que la HDS vale 1. Es como si tuviésemos un bloque, bueno, en realidad no está explícito el bloque 1, que se refiere a la retroalimentación, que es unitaria. Y KDS, recuerden que es la ganancia de GDS. Ahora, sabemos que Z es 0,6 y omega sub n es 5 radianes por segundo, y vamos a simplemente a reemplazar en la función de transferencia de lazo cerrado G, y bueno, después ustedes lo hacen completo, pero la función de transferencia de lazo cerrado me queda
la ganancia general del sistema K por K1 sobre S cuadrado más A por S más K por K1 por K2. Acá ya van a empezar a notar algunas diferencias porque hicimos un cambio tanto en la consigna como en el diagrama en bloque. Entonces la duda del enunciado es cuánto vale K1, cuánto vale K2 y cuánto vale A, nuevamente. Y aquí voy a aprovechar lo que ya conocemos, la función de transferencia de segundo orden que ustedes ya conocen, y lo que hacemos es igualamos los coeficientes que acompañan a S, eso ya lo hicimos la semana pasada, y decimos que 2z omega sub n es igual a A, y esa es una de las incógnitas, cuánto vale A, aunque no me lo pide explícitamente, pero es necesario calcular el valor de A, y decimos que 2z omega sub n es igual a, y lo calculamos, igual a 6. Eso no ha cambiado. Ahora, me dice que PDS es la función de transferencia esta de segundo orden, y acá está el ejemplo nuestro específico, y necesitamos saber cuánto vale K1 y K2, entonces sabemos que omega sub n es igual a 5, y cuando asociamos las funciones de transferencia, nosotros logramos determinar aquí, ya van a ver ustedes que acá el numerador omega sub n al cuadrado y el término independiente del polinomio son iguales, lo mismo aquí, se va a respetar esa situación, debido a que los polos de lazo abierto, repito, polo de lazo abierto, hay uno en el origen y hay otro en la ubicación menos A. Entonces, igualamos omega sub n al cuadrado, igual a K por K1, y decimos que es igual a 25 por este dato que tenemos aquí, entonces omega sub n al cuadrado es igual a K por K1 igual a 25. Y sabemos que K1 vale 1, porque se pide la ganancia general del sistema igual a 1, entonces si K1 vale 1, despejamos K, si K vale 1, perdón, K1 vale 25. Ahora, hacemos la siguiente afirmación. Si en el numerador vale 25, entonces el término independiente este también vale 25, por lo que explicamos la semana pasada. Por lo tanto, K por K1 por K2 da 25. Nosotros sabemos y afirmamos que, acá dice, K por K1 da 25. Entonces, esta multiplicación da 25. 25 por K2 igual a 25. K2 despejo y tengo 25 sobre 25, K2 vale 1. Y con eso cumplimos con absolutamente todo lo que pide el enunciado. Que nuestra ganancia general del sistema sea igual a 1. Que nuestro omega sub n valga 5, que nuestra z valga 0, no recuerdo de memoria si 0,6 creo, ¿sí? Y nuestra retroalimentación sea unitaria. Con ese ajuste, con ese solo ajuste, ya el problema está mucho más claro. ¿Alguna duda? Quiero que lo miren después muy tranquilos en la casa, de nuevo, y que vean los porqués de cada igualdad y cómo despejamos y por qué reemplazamos de ese modo. Si surge alguna duda, no hay problema, me pueden escribir o decir ahora al final de la clase. Dejo de compartir y voy ahora sí a compartir pantalla con ustedes para ver el tema de estabilidad. Muy bien. Estabilidad de un sistema de control, tengan el trabajo práctico 6, porque ahí me gustaría que después ustedes me respondan respecto de algunos ejemplos así del mismo ejercicio, del ejercicio 1, por ejemplo, en un ratito, así que tengan a mano el enunciado. Y dice, antes de empezar con el ejercicio 1, tengo algunas cosas para recordarles. Les puede servir la parte teórica. Desde el primer día de clase habrán prestado atención que Luis estuvo mencionando de los sistemas estables, ¿se acuerdan, verdad? Un sistema es estable cuando la salida tiende a la entrada, es decir, que cuando el tiempo tiende a infinito, el error tiende a cero. Eso lo hemos mencionado creo que varias veces más desde el lado de la teoría. Y aquí vamos a hablar siempre de los sistemas de lazo cerrado. Entonces la condición necesaria, pero no suficiente, es que el sistema sea de lazo cerrado para mencionar, para decir que un sistema es estable. Si nosotros miramos el ejemplo del dron,
y queremos manipular dos variables, por ejemplo, la velocidad y también la altura. Recordarán cuando vimos diagramas en bloque y la terminología de los sistemas de control, cuando armábamos dos bloques con distintas entradas, distintas salidas, que compartían por ahí un controlador, que compartían o no algún lazo de realimentación. Bueno, ¿se acuerdan? En este caso estoy mencionando la entrada y la salida que tenga que ver con la altura deseada y con la velocidad deseada. Entonces, la salida sí o sí va a tender a la entrada, en este ejemplo. Y entonces, a medida que transcurre el tiempo, el error tiende a cero. Es decir, que cuando tiene una velocidad, este dron parte de cero y llega, no sé a cuánto, a 20, a 10, no sé cuántos kilómetros por hora, lo que fuere, en velocidad, ya el error tiende a cero. Lo mismo con la altura. Si quieren que el dron parta del suelo y vaya hasta una altura determinada, entonces el error tiende a cero. Y es un sistema de lazo cerrado, y con eso nos damos cuenta que el ejemplo del dron es un sistema estable. Otro ejemplo de sistema estable: el ser humano que toma un objeto también con las manos. Entonces, tanto la salida como la entrada en algún momento son iguales. Al final del sistema, entonces la distancia entre la mano y el objeto se hace en cero. Entonces, acá también estamos hablando de sistema estable, lo mismo caminar en una dirección determinada. Son ejemplos prácticos del día a día que lo vivimos nosotros de manera cotidiana en relación a los sistemas de control que son estables. Y una definición que está puesta en el apunte que les puede servir y que les digo que la estudien y la vean para el parcial, es que un sistema de control es estable cuando a una entrada acotada su respuesta es acotada. Entonces aquí estamos frente a un sistema que es, ahí tenemos una entrada, escalón como siempre, T y Y de T, y tenemos la salida de un sistema. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este sistema con este comportamiento? Si críticamente amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado. ¿Cómo se llama este? Subamortiguado, si no me equivoco. Subamortiguado puede ser. Sí, muy bien, subamortiguado, excelente. Fíjense cómo se va mermando la amplitud de esta función, cómo se va mermando, vamos a decir, la altura, hasta llegar y aproximarse a cero. Entonces, este es un sistema, es un ejemplo de sistema estable. Frente a este, que es distinto, tenemos la entrada de escalón, y fíjense cómo esta exponencial se va por los límites y tiende al infinito, y no es, tenemos una entrada acotada, pero la respuesta no es acotada, entonces estamos frente a un sistema inestable. Entonces, acabamos de ver en lo cotidiano un sistema estable, la definición que se maneja, entre otras, de lo que es un sistema estable, y manejamos también el tema de los cuadrantes. Para hablar ahora esto que está en el plano S, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, y el eje J, omega y sigma, el eje real y el eje imaginario. Y decimos que si nosotros analizamos los polos del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado, si esos polos están en el segundo o en el tercer cuadrante, ya ustedes lo saben, el sistema es estable. Entonces, ahí a la izquierda es la región estable. Ahora, si los polos están en el primero o en el cuarto, esa es la región inestable. Y el eje imaginario, si los polos, ya vamos a ver la definición y algo más puntual, pero el eje J omega sabemos que es el límite entre la región estable e inestable, y vamos a ver ahora casos específicos de cuándo puede ser estable o marginalmente estable o inestable, dependiendo de cómo están distribuidos esos polos. Acuérdense de este gráfico que ayuda bastante. Siempre partimos del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Acá tenemos un ejemplo. Este es nuestro denominador, yo lo marco. Miro el denominador.
Ese es mi polinomio característico, así se llama, ese es mi polinomio característico. Si yo lo igualo a 0, se denomina ecuación característica. Entonces, todo nuestro análisis se basa en este denominador, que se llama polinomio característico, que igualado a 0 es nuestra ecuación característica. Toda la clase de hoy gira en base a este denominador. Depende de qué es lo que quiero hacer, ese denominador lo tengo que tener de una determinada manera. Si como S por S más 2, por S más 4, o sea, necesito tenerlo de esa manera, o así como lo ven aquí, expandido. Para evaluar la estabilidad, ¿qué miramos? Miramos solamente la parte real del número, la parte real del número en cuestión. Entonces, cuando el sistema puede ser de tres tipos, estable, inestable o marginalmente estable. Para el problema 1, ustedes me van a confirmar eso. Si el sistema es estable, inestable o marginalmente estable. No hay 4 opciones, hay 3 opciones. Ahora miren, el sistema puede ser estable. ¿Cuándo es estable? Cuando la parte real, que acabo de señalar ahí arriba, es negativa. Es inestable cuando la parte real del número complejo o del número que nos dan, ya van a ver, la parte real es positiva. Y se llama marginalmente estable cuando hay una parte real igual a 0 y ninguna positiva. Y ninguna positiva. Esto, en teoría, por ahí es más difícil de verlo, lo veamos desde el ángulo de la práctica. ¿Sí? Eso ayuda mucho a mí, me ayuda mucho a hacer ejercicio para entender los conceptos de teoría. Dice así el ejercicio 1. Dadas las raíces de las ecuaciones características de varios sistemas, determine cuáles de ellas representan sistemas estables, marginalmente estables o inestables. Entonces ustedes tienen un punto A aquí que dice menos 1, menos 2. Esos dos valores que están sueltos ahí no son cualquier cosa, sino son dos raíces, son dos polos de las ecuaciones características. ¿Se entiende, verdad? Son dos polos de la ecuación característica. Entonces, ese sistema, ¿cómo es para ustedes? Estable. Muy bien, muy bien. Ese sistema es estable. Si yo lo tuviera que dibujar, no me pide, el enunciado no me lo pide, pero si yo lo tuviera que dibujar, dibujo el eje J omega, dibujo el eje sigma, y los polos o raíces en el menos 1, menos 2. Entonces, simplemente visualizando de ese modo, creo que se entiende más que están en la región estable. Entonces, el sistema es, por supuesto, el sistema es estable. Ahí puse un ítem importante, consideramos las raíces del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado, como les decía hace un momento. Entonces ahí nos dan dos polos solitos. A ver otro ejemplo. Menos 1, 1. ¿Cómo es el sistema? Sería inestable. ¿Inestable? Ajá. ¿Por qué sería inestable? Porque una de las raíces es positiva. Muy bien. Una de las raíces es positiva. Fíjense que acá tenemos solamente la parte real del número porque estamos hablando de raíces o polos reales, no hay una parte imaginaria, así que la parte real, muy bien, es positiva. Entonces el sistema es inestable. No lo dibujé en esa oportunidad. El punto E, miren el punto E, obviamente se va por ahí complicando un poco, pero miren, menos 2 más J, menos 2 menos J, 2J y menos 2J. Si se lo tienen que imaginar al dibujo, o sea, el diagrama de polos y cero, el diagrama estamos analizando polos. La estabilidad siempre tiene que ver con los polos, nada tiene que ver aquí los ceros. Entonces, como estamos analizando polos o raíces, ¿cómo se imaginan este diagrama distribuido y cómo sería este sistema? ¿Sería inestable, profe? Inestable, no, estable. dice. Estable, ¿qué otra opción? Están mirando la parte real, ¿verdad? Por eso me están respondiendo.
¿O qué están mirando? Sí, porque yo veía el 2J positivo, está justo en el origen del eje imaginario. Ajá. ¿Cuántas unidades para arriba o para abajo? 2 y 2. 2 y 2. Muy bien, miren el dibujo, ahí está. Fíjense qué importante es imaginárselo o de última hacerlo, ¿no? Lo hacemos. Colocamos los dos primeros polos, que si los analizamos esos dos polos solos, pero solos, de manera individual, vemos que menos 2 más J y menos 2 menos J, perdón, son estos que están aquí. Por supuesto, si tuvieran estos dos solos, el sistema es estable. Pero como no están solo los polos, esos dos, están acompañados por dos polos más. Y ese 2J implica que haya 2J o dos unidades sobre el eje imaginario, porque la parte real, fíjense, la parte real no está, es 0, más 2J, y este 0 menos 2J. Entonces, ¿cómo lo ubico? 2J hacia arriba, sobre el eje imaginario, y 2 hacia abajo. Fíjense que no hay ninguna parte real positiva, o sea, no hay ningún polo del lado o la región positiva. Entonces, este es el sistema, ¿cómo se llama? Ahora que ya conocen la información, ¿cómo se llama este sistema? Sí, es marginalmente estable, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Este sistema es el famoso marginalmente estable, que cuando se da, cuando la parte real de mis polos, de mis raíces, es igual a 0, que sería el caso de este, miren, acá, igual a la parte real igual a 0, solo tengo la parte imaginaria, y ningún polo en la región positiva, ninguno. Si yo tuviera ahora un polo que se suma, otro, que sean 1, miren todo lo que ocurre en el sistema. ¿Cuál es el polo que más pesa ahí? Si yo tuviera un 1, por ejemplo, después, positivo. De todos esos, si yo le cambio el punto F, supongamos, ¿no? Estoy inventando un caso hipotético. Tengo un polo en el número 1 positivo. ¿Cómo sería el sistema? Teniendo tantas variantes. Inestable. Muy bien. Es inestable, porque lo que más pesa aquí, lo que más pesa es la inestabilidad. Fíjense, acá tengo 1 y 1. 1 y 1. Pero ¿qué pesa más? El 1. Este hace y me arruina todo. Esto arruina el sistema y dice, bueno, el sistema es inestable. Espero que se haya entendido. Entonces la idea ahora es que ustedes resuelvan los puntos. Ahora en el papel, C, D, E, bueno, ya está, F, G, H, I. Póngale ahí en su papel o en algún lugar qué tipo de sistema es y me responden de manera oral. Así podemos chequear y yo ver si ustedes me han podido entender. ¿Sí? Les doy un minutito, completen ahí cómo es el sistema para todos los casos que faltan. ¿Alguien que quiera compartir el punto C? ¿Cómo es el punto C? ¿Cómo es el sistema del punto C? Hago una aclaración, ¿les parece? Si ustedes pueden observar el punto C, que no lo tengo en la pantalla, dice -3, -2 y 0. Ese 0 que ustedes ven ahí, como lo pueden observar, ese no tiene nada que ver con el escalón o paso unitario, no tiene nada que ver. Esto son 3 polos o raíces del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, y de S sobre R de S están del lado izquierdo de la igualdad, igual a K sobre la productoria de S más P sub I, etc. Entonces, ese 0 es un polo
que está ubicado en el origen. Entonces tenemos -3, -2 y 0. ¿Cómo es el sistema? Inestable. Marginalmente. Marginalmente estable. Marginalmente estable. ¿Alguna otra opinión o alguna otra cosa que hayan escrito? Fíjense que está sobre el eje, o sea, está sobre el eje real, pero justo está sobre el eje real y el eje imaginario. También, así que hay un cruce ahí. Entonces, sí o sí, ese punto, que quede claro ahora, es marginalmente estable, porque el eje imaginario incluye el origen. Así que como toca ese polo al eje imaginario, entonces este ejemplo es marginalmente estable. El punto D, ¿qué es? Estable. Estable. Muy bien, estable, muy bien. El E ya vimos, el F, Inestable. Inestable. muy bien, inestable porque el 2 es el que más pesa allí. Sí. El G, Inestable. Inestable. muy bien, inestable. El H, Estable. estable, muy bien. Estable, fíjense, toda la parte real negativa del segundo número y parte real negativa tercero. Muy bien, estable. Ahora viene un caso también particular muy interesante, -J, J, -1, 1. Interesante el caso. ¿Cómo es el sistema? Inestable. 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 Estable. Ahí está, inestable, porque de todos esos polos, el que más pesa, ¿cuál es? El 1. El 1 positivo que hace al sistema inestable. Muy bien, ya tienen ese concepto clarísimo en relación a que hay que mirar las raíces de la ecuación característica, ¿sí? Entonces, si las raíces son negativas, el sistema es estable, todas, por supuesto, todas. Inestable con que haya una sola con que haya una, ya es inestable, y marginalmente estable, por definición, es la parte real, es 0 de esos polos que se están considerando, es decir, hay polos sobre el eje imaginario y ningún polo del lado derecho de la región positiva. Esas definiciones en el libro también ténganla presente como definición formal. Después, otro tema en cuestión tiene que ver con el criterio de Root para el problema 2, 3 y muchos más. Y decimos lo siguiente. Criterio de Root dice, es un método algebraico que permite conocer la estabilidad absoluta del sistema. El criterio prueba si alguna de las raíces de la ecuación característica de enésimo orden se haya situada en la región real positiva del plano S. Bueno, esa es la definición que también es muy importante que la tengan presente. Las condiciones necesarias para poder aplicar el criterio de Root son todos los coeficientes de este denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Siempre miren el denominador. Todos los coeficientes deben ser reales. Deben tener el mismo signo, todos, y el polinomio debe estar completo y expandido. Acá hay algunos ejemplos sacados así fuera del trabajo práctico. Observen, ese es el polinomio. Por supuesto que después lo igualo a 0 y sigo la operación y lo que tienen, los pasos siguientes. Pero, ¿puedo ahí aplicar el criterio de Root? ¿Puedo aplicarlo? Sí, porque está completo. Sí, está completo, muy bien. Es la cuarta, al cubo, al cuadrado, ese a la 1 y el término independiente. Están todos con el mismo signo, y acá no voy a decir si lo puedo aplicar o no, lo importante acá es que puede, en este ejemplo, ser estable, porque cumple las condiciones, ¿verdad? Pero puede ser estable. Porque que cumpla esas 3 condiciones es condiciones necesarias, pero no suficiente. Me falta ahora, para que yo diga que es o no estable, tengo que sí o sí aplicar el criterio de Root.
porque el criterio de Root me dice, ¿este sistema es o no es estable? Este ejemplo dado, fíjense que tenemos ahí un cambio de signo en el segundo término, por lo tanto sabemos que este sistema es inestable. Me apuro un poquito porque si no nos llegamos. Y fíjense acá que este está incompleto, me está faltando el término independiente y decimos que en el mejor de los casos, este sistema, en el mejor de los casos, es marginalmente estable. Entonces, aquí es una posibilidad de que puede ser estable. Esto ya está descartado, sabemos que es inestable, sabemos que es marginalmente estable en el mejor de los casos, pero existe la posibilidad de que sea estable. Para confirmarlo hay que aplicar el criterio de Root. Y dice el problema 2, y ahora sí hacemos un ejemplo. Dado las siguientes ecuaciones características, determine los valores de K para los cuales los sistemas son estables. Entonces nosotros vamos a encontrar ahora un rango de valores de K mayor que un valor A y menor que un valor B, dentro de los cuales el sistema sí es estable. Fuera de esos valores A y B, fuera, ya el sistema es inestable. Entonces, vamos a aplicar el criterio de Root. Lo que hacemos ahora es armar lo que se denomina la tabla de Root. Ustedes van a observar en la teoría lo siguiente. Acá a la izquierda van a tener que colocar los coeficientes de S elevado a la máxima, al máximo exponente, en este caso 3, hasta el S 0. Y acá, las dos primeras filas se llaman A sub n, A sub n menos 2, A sub n menos 4. Bueno, esos son los nombres de las dos primeras filas. Se llaman A sub n y algún índice diferente. La fila que sigue se llama B1, la fila que sigue se llama C2 y así sucesivamente. Ahora, armamos para este ejemplo nuestra tabla de Root. Coloco a la izquierda S cubo, S cuadrado, S a la 1 y S elevado a la 0. En las dos primeras filas colocamos los coeficientes que acompañan a S. El primer coeficiente, que es el 1, lo coloco en el primer lugar aquí. Al que sigue lo coloco abajo. Al que sigue lo coloco arriba, al que sigue abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Siempre es así, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces coloco el 1 arriba, el 6 abajo. El 12, que es el término que acompaña a S, y K abajo, que es el término independiente. Coloco una columna más de ceros y ceros, porque vamos a tener tantas columnas, 1, 2, 3, como me indica mi exponente. Si acá mi exponente es a la cuarta, voy a poner 0, 0. ¿Bien? Entonces voy a tener tantas columnas como me indique mi exponente, el más grande, por supuesto. Fíjense que está todos los coeficientes tienen el mismo signo, y vamos a hacer un análisis específico de K, porque aquí K puede llegar a tomar valores especiales, y eso es la idea, poder calcular qué valores sí o sí puede tomar K. ¿Cómo se calcula la fila que sigue, que es la fila B? Este valor se llama pivot. Pivot es el último valor conocido en la primera columna. Este se llama pivot. Entonces, el último valor conocido, S. Se hace una multiplicación en diagonal, 6 por 12 menos 1 por K sobre el pivot. Eso se llama B1. Repito, B1 se calcula, o sea, el término que está aquí abajo, se calcula multiplicando el último valor conocido de la primera columna, que se denomina pivot, 6 por 12 menos 1 por K, primera diagonal menos segunda diagonal, sobre el pivot. Si yo termino de operar, esto me da 72 menos K sobre 6. Ese 72 menos K sobre 6 lo tengo que colocar acá, en donde dice B1. Y ahora voy a calcular, les voy a enseñar a calcular B2, que es el valor que sigue acá. Toda la fila se llama B, B1, B2, B3. Para calcular B2, miren lo que hago. No cambio el pivot, no lo cambio. 6 por 0, no cambio el pivot, menos 1 por 0 sobre el pivot, que es 6. B2 igual 6 por 0 menos 1
por 0 sobre el pivot, eso da, en este caso, da el valor 0. Entonces, aquí completo 72 menos k sobre 6, el que sigue es 0, y por supuesto que si yo sigo haciendo este por el valor que está aquí, menos este por el valor que está aquí, es 0, así que completo aquí con los ceros. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque después seguimos con la fila de las letras C. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Vamos No, bien, me profe. parece. Vamos bien, ¿verdad? Cualquier cosa me interrumpe. Ahora, ¿qué cambia? ¿Qué va a cambiar ahora? Cambia el pivot. El pivot. Claro, cambia el pivot. Ahora miren, pasando la diapositiva les muestro. Ahora mi pivot es el último valor conocido que, aunque fuera una ecuación, 72 menos k sobre 6, ese es mi pivot. Sí, siempre en la primera columna, ¿no? Nunca cambien el pivot, siempre va en la primera columna. Entonces hacemos 72 menos k sobre 6 por k, menos 6 por 0. ¿Por qué hago eso? Estoy por calcular el elemento que se llama C1. Quiero calcular C1. Este valor por K menos 6 por 0 sobre el pivot. Miren acá. Lo escribo y puedo simplificar, porque acá tengo menos 6 por 0, acá ahí tengo un 0, puedo simplificar. Por lo tanto, el valor que está aquí abajo me da K. Y si hago lo mismo, pero con este valor para calcular C2, este por 0 menos este por 0, o sea 6 por 0 sobre el pivot, me va a dar 0. Entonces, ya tengo completa mi tabla de root, la tengo completa. Me pregunta, dado las siguientes ecuaciones características, determinan los valores de K para los cuales los sistemas son estables. Yo tengo que mirar siempre, para responder lo que quiero, la primera columna. No miro lo demás, miro la primera columna. Entonces, para que el sistema sea estable, afirmamos que no tiene que haber cambios en la primera columna. ¿Cambios de qué? Cambios de signo. No tiene que haber cambios de signo en la primera columna. Entonces, decimos que para que no haya cambio en la primera columna, si este es positivo, este también tiene que ser positivo y este también. Entonces decimos que 72 menos k sobre 6 tiene que ser mayor que 0 y k también tiene que ser mayor que 0. Eso lo escribimos aquí, ¿ven? Entonces, de esta primera desigualdad y de la segunda, concluimos, despejando K, concluimos que para que el sistema sea estable, K tiene que ser mayor que 0 y menor que 72. Para cualquier otro valor, el sistema es inestable. No, entonces, miramos siempre la primera columna y no tiene que haber cambios de signo. Porque si hay cambios de signo, creo que les puse un ejemplo, no. Les puse en otro lugar, les puse ejemplos en donde hay cambios de signo. Entonces tengo en la primera columna, por ejemplo, ¿no? Un 1, aquí, un 6. Otro ejemplo fuera del trabajo práctico. Un menos 2 y un 3. Entonces, por cada cambio de signo que hay, significa que hay un polo del lado derecho de mi diagrama de polos de cero, en la región positiva. Sabemos que el sistema es inestable, si hay cambios de signo allí, tenemos un sistema inestable, y por cada cambio de signo hay un polo en la región positiva. Eso lo vamos a afirmar y confirmar con ejercicios, pero ustedes ya saben que para que el sistema sea estable, no debe haber cambios de signo en la primera columna. K en este caso sí o sí tiene que ser mayor que 0 y menor que 72, y para otro valor el sistema es inestable. Vamos a hacer más ejercicio para reafirmar. El ejercicio 3 dice, dados los siguientes diagramas en bloques, encuentre la ecuación característica y determine los valores de K para los cuales el sistema es estable. El ejercicio A, el que están observando en la pantalla, bueno, y el B son parecidos, así que yo voy a hacer uno de cada uno cuando haya repetidos. Y acá se le agrega un problema más al problema anterior. El problema anterior me da directamente la ecuación característica. Aquí no me la da. Entonces lo que tenemos que hacer, por supuesto, es descubrir cuál es mi ecuación característica. Entonces saco mi función de transferencia,
de lazo cerrado, G sobre 1 más G por H, reemplazo lo que se llama G, lo que ustedes ya saben, más 1 más G, y H vale 1, H de S vale 1, entonces simplificamos denominadores tanto del numerador como del denominador, sacando como un denominador abajo, y cuando acomodo esa expresión, fíjense, no la dejo ahí. No la dejo ahí porque no me está sirviendo para el criterio de root. Necesito tener todos los términos y que esté expandido. Entonces, aplico distributiva, sumo los coeficientes de la misma potencia, etcétera, etcétera, y me da mi y de s sobre r de s, igual, acá, sobre s cubo, más 3s cuadrado, más 2s más k. Ya tengo mi polinomio característico que igualado a 0, me da mi ecuación característica. Entonces, tengo un trabajo adicional. El trabajo adicional simplemente consiste en descubrir cuál es mi ecuación característica. Entonces ya puedo armar mi tabla de root. Lo hacemos de nuevo, ¿sí? Armo mi tabla de root, coloco los coeficientes del lado izquierdo, s cubo, s cuadrado, s a la 1 y k. En realidad, perdón, s a la 0. Me equivoqué. Entonces, en las dos primeras filas, que se llaman A, van los coeficientes. El 1 arriba, el 3 abajo, el 2 arriba y el K abajo. Los coloco, completo las columnas que faltan con ceros, la columna, la tercera, ya saben que tengo tantas columnas como me dice el exponente. Aquí mi pivot es el valor 3, que no me acuerdo si lo marqué, sí. 3 por 2, menos 1 por K, sobre 3, lo escribí porque es la segunda vez que lo explico, después ya lo hago automáticamente, entonces me va a dar 6 menos K sobre 3, y el otro valor, 3 por 0, menos 1 por 0, sobre 3, que me da 0, y completamos la fila en relación a la S elevado a la 1, a S, esa es la fila. Tomamos y cambiamos el pivot y hacemos 6 menos K sobre 3, el nuevo pivot, 6 menos K sobre 3 por K, menos 3 por 0, sobre el pivot, podemos simplificar, y sabemos que nuestro C1 vale K, y el otro 0, completamos con 0. Una vez que tenemos todo completa, la tabla completa, ¿sí? La completan, no la dejen nunca, nunca incompleta, especialmente la columna 1, la columna 2, que tenga todo, no la dejen, si por ejemplo les piden si es o no inestable, y justo les toca acá menos 3 y ya no le hace falta calcularlo, porque ya tienen la respuesta antes de tiempo, igual calculen los valores que están faltando por debajo. Entonces ya tenemos nuestra primera columna, y decimos que para que el sistema, ahí dice, determine los valores de K para los cuales el sistema es estable. Y decimos que para que el sistema sea estable no tiene que haber cambios de signo en la primera columna, por lo tanto 6 menos K sobre 3 tiene que ser sí o sí mayor que 0, y K tiene que ser mayor que 0. Ambas afirmaciones tienen que estar escritas. Por lo tanto, cuando despejamos de la primera inecuación 6 menos K mayor que 3 por 0, despejamos K, da menor que 6, entonces para que el sistema sea estable, decimos que K debe tomar los valores mayor que 0 y menor que 6, juntando estas dos condiciones que ustedes pueden observar. Para cualquier otro valor, el sistema es inestable. ¿Consultas? Creo que vamos bien. Damos vuelta a la hoja, ¿les parece? Ejercicio 4. Voy a hacer los ejercicios que tienen alguna cosa diferente, algunos detalles diferentes. Y dice, se desea averiguar si este sistema tendrá raíces cerca del eje situado en menos 1. Entonces, vamos a hacer este desplazamiento del eje J omega hacia la izquierda, tantas unidades como me indique el enunciado,
Por supuesto que se puede correr y ustedes pueden ejercitar todas las veces que quieran con otros valores, hacia la izquierda, y ahí tenemos nuestra ecuación característica. Lo primero que hacemos es averiguar cómo es mi sistema. Puede ser estable, porque está completo, tiene todos los coeficientes reales del mismo signo, entonces puede ser estable. Entonces directamente vemos condiciones necesarias, tiene los coeficientes reales, coeficiente del mismo signo y el polinomio está completo y expandido. Entonces puede ser estable. Armo la tabla, S cubo, S cuadrado, S a la 1, S a la 0. Coloco los coeficientes 5 arriba, 4 abajo, 5 arriba, 1 abajo, completo los dos ceros que me faltan. Directamente les pongo aquí los valores, sin hacer ninguna marca en la diapositiva. Da 3,75. ¿Puede dar decimales? Sí. ¿Puede dar fracciones? Por supuesto. C1, hacemos lo mismo, cambiamos el pivot, 3,75 por 1, menos 4 por 0 sobre 3,75, da 1, coloco, no me acuerdo si puse ahí el 0, me faltó el 0 allí, entonces ya podemos concluir. Tengo mi tabla de root, especialmente y completa la primera columna. Fíjense, podemos afirmar que este sistema, ¿cómo es? ¿Cómo es este sistema? Estable. ¿Por qué? Porque no hay cambio de signo en la primera columna. Muy bien, porque no hay cambio de signo en la primera columna. Muy bien, muy bien. Ahora, habiendo aclarado y dejado firmemente escrito que el sistema original es estable, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este problema. Entonces no hay cambio de signo en la primera columna y este sistema, que es el original, el sistema que está en función de S, es estable. Ahora, ¿qué tan estable es? ¿Qué tan estable es? No podemos saber si las raíces están en -2, -7, -5, -4 o en 2. Los valores no sabemos, pero podemos saber a través de este método de desplazamiento del eje J omega hacia la izquierda, un poco qué tan cerca del origen están. Cuanto más cerca del eje J omega esté, el sistema tiende a ser más inestable, ¿no? O sea, puede estar cerca de ser inestable. Entonces vamos a hacer ese análisis, y les pongo en ese dibujo, ¿ven? Yo voy a correr, este es un método muy, muy interesante, en donde se corre este eje, imaginariamente ponemos así puntos en línea punteada, en donde me dice en -1. Entonces, a través de lo que estamos por hacer, vamos a ver cuántos polos hay a la derecha o a la izquierda del eje imaginario. Bien, eso es lo que estamos por ver. ¿Qué tan cerca del eje imaginario están los polos? Ahora, esta acción de desplazar el eje hacia la izquierda una unidad implica matemáticamente que yo reemplace la letra S ahora por R-1. Ese -1 tiene que ver con la unidad a la izquierda que estamos desplazando el eje. Y cambiamos de letra, ya no usamos la letra S, ahora usamos la letra R. Nuestra ecuación característica es esa que ven ahí. 5S cubo más 4S cuadrado más 5S más 1 igual a 0. Y donde dice S, nosotros vamos a reemplazar por R menos 1. ¿Sí? Cada vez que vean una S, la reemplazan por R menos 1. Entonces van a tener 5 por R menos 1 al cubo, más 4 por R menos 1 al cuadrado, más 5 por R menos 1, más 1, igual a 0. Acá les copio el trinomio cuadrado perfecto y el cuatrinomio cubo perfecto, porque aquí, bueno, y acá también, van a necesitar aplicar estos casos que ven aquí de factoreo, especialmente acá que es el cubo, para recordarlo nada más, el cubo del primero, menos el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, y después el último menos el cubo del segundo.
Entonces les dejo ahí para que ustedes lo recuerden. Cuando hacemos eso, por supuesto después aplicamos distributiva, juntamos las variables con los mismos potencia y así sucesivamente, hasta dejar un único, porque el objetivo, ¿cuál es? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es dejar un nuevo polinomio o una nueva ecuación característica, que en este caso es 5r al cubo menos 11r cuadrado más 12r menos 5 igual a 0. Y ustedes me van a decir, pero el sistema es inestable ahora. Pero sigamos la clase, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, ahora hay cambios de signo, y entonces ya sabemos que el sistema es inestable. Esperemos un segundito para terminar el ejercicio. Armamos la tabla de root igual, armamos la tabla de root, y ahora colocamos nuestras variables, que se llama r, del máximo exponente al mínimo, r al cubo, cuadrado, a la 1 y a la 0, y hacemos lo mismo. Colocamos el 5, el menos 11, el 12 y el menos 5, el 0 y el 0. Directamente les doy los valores que ya calculé, ustedes después lo prueban, si hay error me avisan, pero ya saben cómo calcular. Calculo este que se llama B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Fíjense cómo queda la tabla de root. Fíjense cómo queda la tabla de root. Entonces, miramos siempre miramos la primera columna. Y si decimos que es inestable, sí es así porque hay cambios de signo, ¿ven? Ahí tenemos un primer cambio de signo. Acá hay otro cambio de signo, porque acá cambia de positivo a negativo, acá cambia de negativo a positivo, y acá hay otro cambio de signo. Ya sabemos que hay 3 cambios de signo. Siempre se analiza, por supuesto, desde arriba, desde el primero hasta el último, o como sea, pero ustedes puedan observar que haya cambios de signo. Ahora, mirando esa primera columna, decimos que hay esos cambios de signo, y podemos decir, sí, bueno, el sistema es inestable, pero el sistema es inestable con respecto al eje menos 1. Acuérdense que lo que acabamos de hacer es mover el eje una unidad hacia la izquierda, y eso no significa que el sistema original en S sea inestable. El original es estable y va a seguir siendo estable. Nada más que ahora, en este corrimiento o este desplazamiento, nos damos cuenta que el sistema es inestable, sí, pero con respecto al eje menos 1. Eso no significa que el sistema original en S sea inestable. Ahora, como mi polinomio, que está en R, ¿no? Mi polinomio tiene grado 3, mi sistema analizado, sí o sí, mi polinomio de grado 3 me va a devolver, o tengo 3 raíces, sí o sí tengo 3 raíces. Si yo tengo uno de grado 5, voy a tener 5 raíces para distribuirlas a la derecha o a la izquierda. A ver si lo podemos ver. Tenemos el primer cambio de signo, segundo cambio de signo, tercer cambio de signo. Como se observan 3 cambios de signo en la primera columna, ¿qué significa? La conclusión, la interpretación de estos resultados es este. Presenta 3 polos a la derecha de la nueva ubicación del eje menos 1. Esto significa que existen 3 polos con parte real negativa cerca del origen en el sistema original. ¿Qué hago yo? Escribo o dibujo el eje J omega, el eje sigma, muestro mi eje desplazado a menos 1, así con líneas punteadas, y acabamos de descubrir o concluir que a la derecha hay 3. No tengo más que 3, no tengo más que lo que me dice el grado del polinomio. Entonces tengo 3 polos. Fíjense qué cerca están los polos, o sea, no sabemos si está... No sabemos el valor numérico en donde están ubicados los polos, eso de seguro. Pero sí sabemos que están ubicados los 3 polos entre el menos 1 y el 0. Eso sí sabemos. Entonces, la conclusión es, el sistema original es estable. Pero como tenemos polos próximos al origen, que son esos 3 que ven ahí,
el sistema es susceptible de ser inestable. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profe. Bárbaro, bárbaro. Entonces, todo eso que acabamos de decir, lo van a hacer ustedes porque el ejercicio se repite una vez tras otra vez en varios del trabajo práctico, y ya hemos visto entonces en total 4, por ahora, ¿no? 4 tipos de ejercicios diferentes. Ya hemos visto en el primero cómo nos dan raíces sueltas, aisladas, y quién sabe cómo es el sistema. En el segundo me da el polinomio característico para que yo determine qué valores de K para que el sistema sea estable. En el tercero hay otra variante. Yo tengo que obtener la ecuación característica y recién armar la tabla de root. En este cuarto ejercicio tenemos un sistema en donde se corre el eje hacia la izquierda, una unidad, para ver cuántos polos tengo a la derecha. Y les puse un ejemplo cualquiera fuera del práctico, sin resolver nada. Observen ahí que tenemos, ¿cuántos cambios de signo? 1. 1. Tenemos un cambio de signo, ¿verdad? Excelente. ¿Qué significa ese 1? Si yo, esto, fíjense que está en términos de R, no en términos de S. Es decir, que yo corrí mi eje, supongamos, corrí mi eje una unidad a la izquierda, ¿sí? Si fuera también el mismo caso. Una unidad corro el eje a la izquierda. ¿Qué significa ese 1? Que Que hay estamos un polo analizando entre el eje el original tema. y el eje desplazado. Ajá, tengo un polo ahí. ¿Y qué más significa? Muy bien, eso está muy bien. ¿Y qué más significa? Un poquito más falta. Que el sistema original era estable y el sistema con el eje desplazado es inestable. También podemos, aunque por supuesto no hicimos el ejercicio, porque es un ejercicio inventado, no hicimos, supongamos que el ejercicio original sea estable, bárbaro, este es inestable, sí, porque hay cambio de signo, sí, pero hay una cosita más que les quería enseñar a través de este ejemplo. La conclusión, sí, es correcto, es inestable el sistema, pero este cambio de signo que pueden observar aquí me dice lo siguiente. Tengo un polo del lado derecho del nuevo eje ubicado en -1, y los otros dos polos, perdón, los otros dos polos están del lado izquierdo, porque ¿qué grado tenemos aquí en nuestro polinomio? Observen, ¿ven? Este es un polinomio de grado 3. Entonces yo tengo que ubicar sí o sí 3 polos en mi dibujo. Si yo tuviera de grado 5, entonces yo tengo que ubicar en mi dibujo 5 polos. Entonces, muy bien lo que dijeron. Del lado derecho hay 1, pero no me han terminado la idea diciendo lo que faltaría. Y del lado izquierdo tenemos los otros 2 polos restantes. ¿Ven? Es importante también que lo tengamos en cuenta. En la primera columna observamos un solo cambio de signo. Y por lo tanto tendremos un polo entre -1 y 0, y 2 polos entre el menos infinito y el -1. Espero que haya quedado un poquito más claro la idea. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Avanzamos con el ejercicio 6. Aplique el criterio de Root y diga si el sistema es estable o inestable. Ya saben que el criterio de Root tiene que ver con la estabilidad absoluta. ¿Es o no es? Justifique su respuesta. En el caso de ser inestable, diga cuánto debe valer K para que el sistema sea lo menos inestable posible. Otro tipo de ejercicio. Este ejercicio tiene una pequeña variante y dice, está bien, primero dígame si es estable o no. En segundo, justifique la respuesta. En otro ítem del mismo ejercicio, digamos como si fuese un punto B, si es inestable, ¿cuánto vale K para que sea lo menos inestable posible? Entonces armamos nuestra tabla de root, S a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1 y a la 0. Colocamos los coeficientes 3, 1,
5, 12, ¿y cómo sigue? 3, 1 1, más 15K, muy bien, ¿como por separado o juntitos los dos? junto. Juntos, bien. 1 más 15K, y cualquier cosa que les dé ahí, ustedes, porque a veces le da una A, por ahí le da el K, bueno. Entonces, ese término es el término independiente. Entonces lo colocan junto, como están indicando acá Tomás. Entonces tienen 3 arriba, el 1 abajo, 5 arriba, el 12 abajo, y 1 más 15K arriba, y 0 abajo, y como es a la cuarta, ¿ven? A la cuarta, completamos las columnas que quedan con 0, por supuesto. Creo que no les voy a hacer el detalle, ustedes después lo comprueban y lo verifican. Lo importante es que ya saben cómo hacerlo, pero que miren cómo es el sistema. A ver. ¿Qué me dicen de la primera pregunta? Es ¿Cómo inestable. es? Inestable. Inestable. Muy bien, muy bien. El sistema sabemos y afirmamos que es inestable porque ahí tenemos un valor muy obvio que hace que el sistema sea inestable. Entonces lo justificamos así. El sistema es inestable porque en la primera columna hay como mínimo un cambio de signo. Como mínimo. Ahí dice como mínimo. Puede haber más. Y el enunciado me pide que en el caso de ser inestable, que sería este caso, diga cuáles son los valores de K para que el sistema sea lo menos inestable posible. Entonces, lo pongo aquí. Para que el sistema tenga la menor inestabilidad, debemos buscar que haya la menor cantidad, por supuesto, de cambios de signo en la primera columna de la tabla de Root. Entonces, yo acá tengo positivo, positivo, y tengo mi primer cambio de signo. Entonces, ¿qué tengo que afirmar sobre esto y sobre esto? Que sea Que menor sean a 0. negativos. Muy bien. Entonces, yo ahora afirmo que para que mi sistema sea lo menos inestable posible, el término que está abajo de menos 31 sea menor que 0 y el que sigue también, para que no haya más inestabilidad de la que ya hay. Entonces, decimos lo siguiente, que 373 más 15K sobre 31 tiene que ser menor que 0. Y 1 más 15K tiene que ser también menor que 0. Si yo tomo la primera desigualdad y despejo K, K les va a dar tiene que ser menor que menos 24,87. Y ahí hay un I, y 1 más 15K, que es el término que está más abajo, 1 más 15K menor que 0, esa segunda desigualdad la tomo, despejo K, y K me da menor que menos 0,066. Ahora miren, cuando les dé así, van a necesitar hacer un diagrama. Fíjense que tenemos los valores de X dados, que me dan los valores de K en realidad, pero van a dibujar el eje X y el eje Y. Y van a dibujar ese K menor que el primero dice menos 24,87. Entonces dibujan ahí una flecha para que podamos indicar los valores menores que menos 24,87. Y hacemos lo mismo con el menos 0,066. Estoy tratando de leer para ver si no me equivoco en algún número. Entonces lo marcan, y como esto es una intersección, es un I, el primer valor, o sea, la primera desigualdad menor que 0 y la segunda desigualdad menor que 0, pintamos la intersección. Entonces, para que el sistema tenga la menor inestabilidad, K tiene que valer menos que menos 24,87. Y ahí respondemos las dos cosas. La primera era si el sistema es estable o no, estable o inestable. Ya sabemos que el sistema es inestable, y siendo el sistema inestable, bueno, ¿cómo podemos hacer para que no sea más inestable de lo que ya es? Que tenga la menor inestabilidad posible. Y matemáticamente obtenemos, o analíticamente obtenemos los valores de K. Bien. Otro ejercicio que tiene su cuestión
diferente. Vamos a hacer 2 más, porque son muchos, y hay algunos que son de muchos puntos. Miren acá, dice así, 8. Solamente el ejercicio 8b, el A lo hacen ustedes. Dada la ecuación característica del sistema, dado ahí, y dice, para K igual a 2. ¿Cuántos polos se encuentran entre menos 1 y 0? Esa es la pregunta. Lo que pongo aquí remarcado en color un poquito es, me pide que K, esperen que señale, me pide que K, para K con valor 2, entonces directamente multiplico 5 por 2 para tener un término independiente específico y coloco 5s cubo más 7s cuadrado más 12s más 10 y lo igualo a 0. Ya tengo mi ecuación característica para este caso puntual. Y me pregunta cuántos polos se encuentran entre 0 y menos 1, o sea que me pide que haga un desplazamiento, ¿verdad? Me pide que sí o sí desplace el eje una unidad hacia la izquierda. Armo mi tabla de root, como ustedes ya saben, no hay ningún problema, lo van a obtener sin problema. Quiero que vean que el sistema original está elevado al cubo, la primera columna todos son signos positivos, no hay cambios de signo en la primera columna, por lo tanto este sistema es estable. Y cuando me refiero a este sistema voy a hablar del sistema original, que es estable. Ahora vamos a hacer lo mismo de recién, vamos a desplazar el eje al valor menos 1 y reemplazamos todas las S por R menos 1. Lo van a hacer ustedes como ya saben, van a hacer el cuatrinomio cubo perfecto, etc. Van a tener el polinomio característico en términos de la letra R. Y miren esta particularidad. Nos está faltando el término independiente. Para este ejercicio 8b, después lo chequean y comprueben que ese término independiente, al sumar, restar, todos los términos que aparecen ahí, les va a dar el valor 0. Si yo armo mi tabla de root, quiero que observen que en la primera columna obtenemos ese 0, y ese 0 me trae un problema ya van a ver que puede estar, si supongamos en un R a la quinta, puede estar en cualquier fila ese 0, y si uno quiere seguir operando, trae como consecuencia la indeterminación, tiene un problema bastante serio. Nosotros necesitamos que ese valor sea distinto de 0, y hay una manera de resolver, y ahora les estoy por explicar, algo que tienen que tener en cuenta, que son casos especiales, y voy a mencionar esos casos especiales. Dependiendo de los coeficientes de la ecuación, como en el caso de recién, las siguientes dificultades pueden impedir que la tabla de root se complete apropiadamente. Trato de ir despacio para no aturdirlos. El primer caso, son casos especiales. Miren aquí, el primer elemento en cualquiera de los renglones de la tabla de root es 0, pero los otros no. El primer elemento en cualquiera de los renglones es 0 y los otros no. Fíjense que acá, si miramos la primera columna de todos, aparece un 0 en la primera columna, aparece un 0, pero siempre mirando en el primer elemento. No habla de estos ceros que están acá, y no habla de ninguno de los otros, habla en relación a la primera columna. Entonces, ese es el primer caso. Y el segundo, que es otra manera de resolver, y ya van a ver, capaz que en el libro van a ver más ejemplos de esto, los elementos en un renglón de la tabla de root son todos ceros. Todos son ceros. Si yo miro una columna, hay un 0 en uno de los lugares, y en los otros lugares no. O sea, hay 5, menos 8, 3 y 0, hay un solo 0, es el primer caso. Y el segundo caso, los elementos en un renglón de la tabla son todos ceros. Y en ambos casos hay métodos específicos para poder recuperar y poder concluir como se desea concluir. Necesitamos
sacar conclusiones. Quiero que presten atención. Primera forma de resolver, caso 1, cuando un 0 aparece en el primer elemento de un renglón. En el primer elemento de un renglón. Para remediar, les leo tal cual, ustedes lo tienen escrito. Para remediar esta situación se reemplaza el elemento 0 en la primera columna por un número pequeño positivo y arbitrario, llamado épsilon, y después se continúa con la tabla de Ruth. Miren acá. Yo tengo mi problema ahí. Entonces, para que no haya una modificación en lo que estamos haciendo, fíjense que estoy trabajando en términos de R, porque ya está desplazada una unidad a la izquierda. Entonces, fíjense que tengo un 0 en algunos lugares de la primera columna, en algún lugar, y lo que se hace es colocar en reemplazo de ese 0 una letra épsilon. ¿Bien? Es lo único que hice. 0 lo reemplacé por épsilon. Ese épsilon es un número pequeño, positivo y arbitrario. Se llama épsilon, por ahí lo van a ver como gamma o delta, otras letras. Y después se continúa con la tabla de Ruth. Pero ¿qué decimos de ese épsilon? Ese épsilon es aproximadamente 0, pero positivo. Un número cualquiera, pero positivo. Como ejemplo ilustrativo, es 0, todo eso 0,00001. Fíjense que es un valor positivo muy próximo a 0. Entonces, ¿yo qué hago? No estoy modificando nada de la tabla, simplemente estoy poniendo el 0 ahí y listo. El épsilon, o sea, la letra épsilon, y que en mi cabeza yo sé que es un número muy chiquito, cualquier valor, porque eso representa, y continúo con mi análisis. Y no se modifica de ningún modo mi tabla de Ruth original, que decía 0. Entonces puedo evaluar los cambios de signo en la primera columna. Y observamos que ahí hay un primer cambio de signo y ahí hay otro cambio de signo. Considerando que este valor es muy pequeño, 0,00001. Entonces, hay dos cambios de signo en la primera columna. Por lo tanto, tenemos, porque hay dos cambios de signo, entonces tenemos dos polos a la derecha, lo dibujo para que se vea mejor, dos polos entre 0 y -1, y un polo entre menos infinito y -1. Ahí termina el método. Ahí termina el método. Eso es todo. Simple. Y entonces, con eso soluciono el problema del 0 que me aparece, un solo 0 en la primera columna. Segunda forma de resolver, porque este caso tiene los dos problemas, digamos de ese modo. Tiene un 0 en la primera columna y vemos que también, además, tiene toda una fila con ceros. Entonces tengo Profe, dos métodos distintos. Sí, Tomás. siempre es eligiendo, supongamos en este caso, o sea, siempre tratando de que haya la menor cantidad de cambios de signo en la primera columna. Porque, por ejemplo, ahora hubo un cambio de signo, pero teníamos un 13 adelante, por lo tanto el épsilon lo hemos elegido positivo. Ahora, si por ejemplo el 13 hubiese sido negativo, yo tengo que elegir un número bien. más chico. Muy bueno el planteo. O sea, negativo, bien. pero muy chico, Sí. ¿o no? No. Bien. Muy buena la pregunta, Tomás. Muy buena la pregunta. No es la idea, no es el propósito de este ejercicio o de este método, por decirlo de algún modo, que tenga la menor inestabilidad posible. No es ese el propósito. El propósito es no modificar del todo el ejercicio, como el 0, bueno, el 0 es el valor que queda en algún lugar. Supongamos que sea R a la quinta. Y en la fila, no en la última, sino en la penúltima, esté ese épsilon. Bueno, haríamos lo mismo, siempre haríamos lo mismo, no importa qué pase antes, qué pase después, si ese 13 anterior o el posterior, qué es lo que pase, no importa, siempre es épsilon, siempre es pequeño y siempre es positivo. Ah, bien. ¿Sí? Así, siempre. O sea que siempre es del mismo modo, no es menos épsilon en algún caso, no. Correcta la pregunta, buena pregunta.
Profe, y en ese caso, nosotros le damos el valor Sí. que nosotros queramos. Es que en realidad no haría falta que ustedes le den valores. Con que ponga la letra epsilon es suficiente. Es suficiente. Porque ya se sabe que es aclarando si quieren, ¿no? Supongamos que tienen que rendir o dar un oral. O sea, yo les doy valor ahí para que ustedes miren y se ilustren en su mente que ese valor es un valor mayor a 0, pero muy muy pequeño por arriba del 0, nada más. No hace falta que le den valores. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Colocar la letra epsilon. Nada más. Ah, Nada perfecto, más. profe. Bien, bien. Sí, el epsilon reemplaza cualquier valor inventado. Esa es la palabra. Muy bueno. Entonces, muy buenas las preguntas. Entonces creo que está más o menos claro. Ahora, hay un segundo problema. El segundo problema se presenta cuando toda la fila, no un elemento, sino toda la fila se hace 0, ya sea la última, la penúltima, bueno. Entonces todos los elementos en un renglón son ceros. Yo les voy a leer solamente estas 3 líneas para darles la idea global. Acá les escribo pasos que no pienso leer, solamente voy a hacer, pero les voy a mostrar. Les voy a leer esta frase. La situación con el renglón completo de ceros se puede remediar utilizando la ecuación auxiliar ADS, bueno, ADR sería para nosotros, pero así dice la teoría, ADS igual a 0, la cual se forma con los coeficientes del renglón que están justo arriba del renglón de ceros en la tabla de root. Entonces, yo voy a tener una fila de ceros y arriba hay unos coeficientes. Esos coeficientes van a formar lo que se denomina mi ecuación auxiliar. Acá hay 5 pasos de la teoría para que tengan en cuenta. Lo voy a hacer en la práctica, por supuesto, y les muestro el problema. Ya saben que el problema está ahí, ¿verdad? El problema está ahí porque tenemos toda una fila de ceros. También les dejo aquí la ecuación, pero no la original, le dejé la que está desplazada una unidad, porque está en términos de R, una unidad hacia la izquierda. Simplemente para recordar cuál era. Ahora, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Miramos la fila anterior. La fila anterior, lo que tengo que hacer es tomar los coeficientes para armar lo que se llama la ecuación auxiliar. Entonces voy a armar una nueva ecuación auxiliar que se llama ADS, o en este caso, como estamos hablando en términos de R, hablamos de A de R. Igual. Y bueno, arriba de mis ceros, yo solamente tengo un solo coeficiente. Ese coeficiente es el número 13. Y tengo que ver con qué variable elevado a la cuánto está asociada. En este caso, miren, mi ecuación auxiliar va a ser igual al coeficiente 13, nada más no, 13 por R. Entonces yo miro esta fila y la analizo y la coloco acá a la ecuación auxiliar. Otro ejemplo para que se ilustre lo que estoy diciendo. Supongamos que tenga que colocar la ecuación auxiliar en base a esta fila. Entonces, mi ADR va a ser igual, miren esto, a 5 R al cubo, porque está positivo el 5, 5 R al cubo, porque este coeficiente está asociado a esta variable elevado a este exponente, más porque en este caso hay un 13 positivo, más 13, y salteándose un exponente, este es a la R. Entonces, esa ecuación auxiliar quedaría, es un ejemplo inventado, ¿no? 5R al cubo más 13R a la 1. Acuérdense que acá colocamos el coeficiente elevado al cubo, el otro abajo, el otro arriba, el otro abajo. Es por eso que salteamos un exponente. Entonces aquí nuestra ecuación auxiliar es A de R igual a 13R y nada más. Y lo igualamos a 0. Lo igualamos a 0.
Luego calculamos la derivada de A de... Ay, ahí tengo un error. Derivada de A de R con respecto a S. Sacamos la derivada de lo que ustedes ven acá. Y me da 13. Ese 13 es el que vamos a reemplazar ahí a donde hay un 0. Observen. Mi nueva tabla de root, o sea, esta tabla de root con este problema, ahora va a ser reemplazado por el 13. Ese 13 lo coloco acá en el lugar del 0 y saco conclusiones. Y pongo acá en la siguiente. Hay un cambio, mira la primera columna, hay un cambio de signo, 2 cambios de signo, este 0 se fue, que molestaba, que daba problemas. Entonces decimos que como hay 2 cambios de signo en la primera columna, entonces tenemos en el dibujo 2 polos, por los 2 cambios de signo, 2 polos, del lado derecho a -1 y un polo del lado izquierdo. Así que lo solucioné desde el primer modo a solucionarlo desde el segundo modo, entonces cualquiera de los dos me da en la misma conclusión, que tengo 2 polos muy cerca del eje imaginario y un solo polo un poquito más alejado a la izquierda de -1. ¿Consultas? Termina el ejercicio ahí. Termina el ejercicio ahí. Luego, paso a otro ejercicio y con eso los desocupo hoy. El ejercicio 10 también tiene algo distinto a otros. Dice, si el siguiente diagrama en bloques representa un sistema posicionador de un cabezal de soldadura de una estación robotizada de soldadura en una planta de ensamblaje automotriz. El cabezal de soldadura se desplaza a diferentes posiciones, pivoteando sobre el cuerpo que gira y requiere una respuesta rápida y exacta. Les da un diagrama en bloque de lazo cerrado y dice, nota, debe interpretarse que K, como siempre, es la ganancia del sistema, o sea, es la ganancia global del sistema. Siempre K sola, sin subíndices, representa la ganancia global de todo el sistema. Y K sub 1, K sub 2, K sub A, K sub P, ya se representa la ganancia, pero de otra cosa, de G1, de G2, de H, de S, bueno, lo que fuera. Entonces, debe interpretarse que K es la ganancia del sistema. Y se desea realizar el estudio de la ganancia crítica del mismo. Ganancia crítica del mismo. Entonces, vamos a mirar esto de la ganancia crítica y vamos a resolver este ejercicio, solamente el punto A. Tiene punto B, punto C, punto D. Lo primero que hacemos, como siempre, como pide que calcule, después dice, se desea determinar el valor de A y de K según corresponda para que el sistema sea estable. Entonces, nuevamente, sí o sí, necesitamos escribir G de S con los valores que corresponden, multiplico los dos bloques, los 1, y obtengo un solo G de S, habiendo aplicado la distributiva, entonces tengo mi G de S. Luego hago mi G sobre 1 más G por H, y obtengo mi función de transferencia de lazo cerrado. Obtengo mi denominador, que ustedes pueden observar ahí, y sí o sí necesito esa ecuación característica, que la ven ahí, S cubo más 5S cuadrado más 9S más, y el término independiente es 20 más A por K. Entonces ahí tienen una ecuación característica que tiene más bien dos incógnitas, y a veces en el ejercicio se juega con qué pasa si A vale tanto, si K vale tanto, y bueno, varias preguntas. Se desea determinar el intervalo de A y de K según corresponda para que el sistema sea estable. Y ahora dice, para A igual a 5, ¿qué valores puede tomar K
y cuál es el valor crítico de ganancia que mantiene estable al sistema. Entonces, vamos a ir parte por parte. Tomo mi denominador, lo igualo a 0. Pero no solo eso, sino que ya reemplazo el A, que dice 5, y pongo 5 por K. Entonces ya tengo mi denominador igualado a 0. Mi ecuación característica. Armo mi tabla. ¿Ven? Armo la tabla ya, como siempre. 1 arriba, 5 abajo, 9 arriba y 20 más 5K abajo. 0, 0, completo los ceros que corresponden. Miren acá, 5 menos K, ahora sigo el análisis. Miro mi primera columna. Y digo que para que el sistema sea estable, porque es lo que me pide, para que el sistema sea estable, no debe haber cambios de signo en la primera columna, por lo tanto 5 menos K mayor que 0 y 20 más 5K mayor que 0. De la primera inecuación, desigualdad, cálculo y despejo K menor que 5, hago lo mismo con la otra, 20 más 5K despejo K y K me da mayor que menos 4. Algo que ya saben hacer. Pero miren esto. Miren esto. Las conclusiones son las siguientes. Cuando A vale 5, que es lo que pide el punto A, K, los valores de K para los cuales el sistema es estable, es K mayor que menos 4 y menor que 5, de acuerdo a las conclusiones de lo que vimos recién. Pero conceptualmente, como la ganancia no puede tomar valores negativos, la ganancia siempre es positiva, es así. Pero conceptualmente, como la ganancia no puede tomar valores negativos, entonces los valores de K para los cuales el sistema es estable son K mayor que 0 y menor que 5. Acá se pretende enseñar o demostrar o hacerles notar, esa es la palabra, hacerles notar que la ganancia conceptualmente siempre es positiva. Igual en ejercicios anteriores van a encontrar el valor numérico de ganancias negativa, pero eso es porque estamos resolviendo el ejercicio analíticamente. Obviamente, analíticamente aquí K es mayor que menos 4 y menor que 5, pero conceptualmente vamos a decir, un error, porque la ganancia siempre es positiva. Por lo tanto, directamente la ganancia es mayor que 0 y menor que 5. Y la otra conclusión no es para el punto B, sino para ese mismo ejercicio que estamos en el punto A, ya voy a corregir si hace falta ahí para no confundir, sino la conclusión para el mismo punto A del ejercicio mencionado 10, el valor crítico que se refiere, si yo miro la primera columna, aquí, si yo miro la primera columna, ¿cuál valor es el valor crítico que me traería problemas? ¿Cuál es el valor de los mencionados que me va a traer un problema? ¿Se entiende cuál es el K que me va a dar un problema? Un conflicto, digamos. El valor sí, donde dice 5 positivo, menos K. 5, claro, es. 5, Entonces se va a hacer todo correcto. 0. Claro, observen. Si yo digo cuál es el valor de K crítico, el valor crítico de K es el valor 5. Si yo miro la primera columna, el 0 no me va a dar problema porque 5 menos 0 es 0. Abajo, 20 más 5 por 0 me va a dar 20. No me va a dar problema. El valor crítico es el valor de K en ese rango dado, en este caso entre 0 y 5. ¿Cuál es el valor que me causa problema? Entonces, el valor que me causa problema es el K con valor específico de 5. Entonces, ¿cuál es el valor de K para que el sistema siga siendo estable en relación a
En relación a ese 5, ¿cómo tiene que ser K en relación al 5? Ahí lo dice, la conclusión anterior lo dice. K debe ser sí o sí menor que 5. ¿Se entiende? K, el valor crítico es el valor 5. Pero ese 5, eso ese sería, K tiene profe, que ser sería menor. 5, claro, pero es 5 si lo metemos al tema conceptual. Analíticamente, ¿no también Correcto. sería el -4? Claro, en realidad ahí está, muy bien, está perfecto, está perfecta Claro, en la ese idea. sentido sería inestable el Correcto. sistema, si fuera Claro, -4. para el -4 y para el 5, o sea, para el -4 y para el 5, trae conflicto. Pero desde el punto de vista, como dice Tomás, desde el punto de vista conceptual, que es lo que estamos tratando de reflejar en este ejercicio, con la nueva conclusión de que K es mayor que 0 y menor que 5, entonces el valor crítico es el valor 5. ¿Se Bien, entendió? ¿Bien? Qué cosa, ¿no? Hay muchos detalles que ustedes deben haber observado desde el primer ejercicio a este último ejercicio, y acá es importante aclarar que, esperen que lea de nuevo la pregunta. Para A igual a 5, ¿qué valores puede tomar K? Y bueno, si decimos desde el punto de vista analítico, K mayor que -4, menor que 5, y aclaramos, pero como conceptualmente K no debe ser negativo, entonces directamente, ¿qué hacen? El -4 lo reemplazan directamente por el menor valor, el 0, lo ponen al 0 como parte del análisis, o sea que K mayor que 0, menor que 5. Mayor que 0, menor que 5. Y ahora le ¿siempre, profe, pregunta, lo ¿y cuál es? tomamos Sí. de la forma conceptual, o en el caso de que diga, o en el ejercicio debería decir algo de analítico o conceptual? Ajá. Es muy posible que en el mismo ejercicio pudiera haber algún tipo de pregunta que ayude a determinar, y si depende de cómo les preguntan a ustedes, pueden responder todo, 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 todo. Ustedes creo que se van a dar cuenta cómo preguntan, sí, sí. En este caso vamos a responder de las dos maneras, desde el punto de vista analítico, tanto, y desde el punto de vista conceptual, tanto. Y en el parcial le voy a pedir al profe que tenga esa salvedad de que se note la diferencia entre que sea desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista analítico. Porque en otros Bien. ejercicios se han dado cuenta que en otros ejercicios tenemos todos K negativo. Hay un ejercicio donde es menor que 0,06 no sé cuánto, y el otro es -2 o -24, ya hemos hecho la intersección, y eran los dos negativos. Así que bueno. Y lo último que voy a decir de este ejercicio, y con esto terminamos, es que aclaro que dice el valor crítico como valor es 5, pero dice la pregunta, ¿y cuál es el valor crítico de ganancia, que es el 5, que mantiene el sistema estable? Sistema estable. Entonces, para que el sistema siga siendo estable, por supuesto, K tiene que ser menor que 5, porque si es 5, 5 menos 5 es 0. Por eso el 5 es crítico aquí. Es una ganancia crítica que trae problemas. Muy bien. Quiero que miren que el problema 11 también tiene un diagrama en bloque de lazo cerrado. Y miren el problema 12. Si lo tienen ahí pueden observar una complejidad extra. ¿Cuál es la complejidad extra? En el Y 12. yo no la voy a decir. Sí, en el 12. ¿Cuál es la complejidad? Que habría un subsistema, Alex. puede ser un... Claro. Entonces, ¿qué resuelven primero? Ese subsistema y Primero 2 después el más sobre eso. grande. Claro, resuelven primero. Claro. Y sacan la función de transferencia del subsistema interno, vamos a decirlo así, obtienen un bloque de una PDS ahí, un bloque que lo van a cambiar, porque lo van a necesitar cambiar, luego van a hacer el producto de entre el que obtengan y este nuevo, y por último, por supuesto, HDS, que vale 1, y recién ahí van a tener la función de transferencia del sistema global. Así tienen el denominador, lo igualan a 0 y siguen la misma historia. No creo que tengan dificultad, para nada,
para nada. Ya corrijo una R que encontré por ahí y esta noche subo esta diapositiva para que ustedes la tengan. Bien, profe. Bien. Espero haberlos ayudado aunque sea un poquito, y sé que por ahí hay cosas que son fáciles y otras no tanto, entonces a hacerlo ustedes, no hay nada que reemplace el hacer el ejercicio uno mismo, no hay nada. Así que chicos, ¿alguna pregunta? ¿Duda, consulta? Sí, ¿No? profe, sobre el TP5, Sí. el punto 6. ¿Tiene el valor de K? Porque no estábamos seguros con mi grupo, habíamos hecho en base a la ecuación PDS, que era omega sub n al cuadrado sobre, bueno, la Ajá. parte del denominador. Sí. Tratamos de igualar omega sub n al cuadrado con omega sub n al cuadrado de la parte del denominador y nos daba igual a 0. Pero ¿qué pasa? Bien. Después tratamos de encontrar el valor de K en base, digamos, a la parte B, que sería la ecuación del denominador, y nos daba un noveno, creo que era, ya le digo, espera un momento. Sí, un A noveno. ver, un noveno. Tenemos tres valores, K igual a 0, K igual a 9 y K igual a un noveno. Uno de los tres tiene que ser. Queremos creer, digamos. Si no es ninguno de los tres, estamos en el horno. Con el omega sub n, en este ejemplo, omega sub n al cuadrado lo igualé a 9. Entonces omega sub Bien. n me da 3. Entonces, ese es el correcto. 2z omega sub n es 5 más 9k, y como es críticamente amortiguado, cuando termine el ejercicio, esperen, cuando termine el ejercicio, ¿cuánto les da? Cuando termina, ¿no? O sea, el valor final de K. 9, ¿Cuánto ¿no es, daba? profe? No. Yo lo que les decía que es 9 es omega sub n al cuadrado. Sí. Empecé Sí. diciendo de arriba hacia abajo. Despejo omega sub n que me da 3, 2z omega sub n 5 más 9k. Bueno, hago los reemplazos y las sustituciones correspondientes, y K tienen tres opciones ustedes. ¿Me repiten cuáles son los valores? Un noveno. Era 0, un noveno y 9 que habíamos dicho. Pero entonces sería un noveno. Es un noveno. Claro, es un noveno. Es un noveno. Bien. El 0 perfecto. descártenlo siempre. Si no, el ejercicio K igual a 0, por ahí no tiene Claro, sentido si que tenía quieren. que ser Claro, sí, siempre no tenía positivo. sentido, sí. Sí, en Ahí el está, momento ahí hemos está. reemplazado y se nos iba todo y no, ya sabíamos que el 0 no tenía Claro. sentido. Correcto. Entonces, aquellos que han hecho un noveno o 0,111, ese es el valor correcto. Sí. Muy bien. Profe. Y una Bien. pequeña pregunta sobre el TP este, que es en el punto 9, aparecen las perturbaciones. No afecta en nada. Sí. ¿No afecta en nada? No afecta, no Listo. afecta en la operación en sí de lo que tienen que hacer. ¿Sí? No tienen ninguna cosa extraña que le Está ahí para marearnos nomás, profe. No, Para forma parte del despistar. enunciado, pero no está tocando nada que pueda afectarlo. Así que tranqui y sigan, avancen sin problema. Bien, profe, muchas gracias. Muy buena pregunta también. ¿Otra más? ¿Alguna otra cosa? Ya saben que pasado mañana, hasta el mediodía, tienen la entrega del TP5, con el cambio que les acabo de transmitir. Bueno, se hizo larga la clase, perdón, no quería que sea tan larga. Muy bien, los despido, chicos, coloquen sus presentes y nos vemos en cualquier momento, en la próxima clase. Bueno, Hasta profe, luego, muchas profe. gracias. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Chao, chicos. Chao, Que profe, estén bien. gracias. Profe, gracias. Chao.